por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre. El Centro de Enseñanzas Uriel presenta su programa Gnosis, siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis, siglo XXI. Considera este gran misterio. El sonido de mis palabras golpea los oídos y el maestro está dentro. No pienses que un hombre es maestro de otro. Podemos amonestar con el sonido de nuestra voz, pero si no está aquel que enseña en el interior, el sonido que hacemos es inútil. De mi parte, he hablado a todos, pero aquellos a los que Cristo no habla dentro, aquellos a los que el Espíritu Santo no enseña dentro, se regresarán carentes de instrucción. Instrúyeme, Señor, ordena lo que quieras, pero antes, cúrame y abre mis ojos para que pueda oírte. Agustín de Hipona. Muy buenas tardes, amables amigos. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa Gnosis, siglo XXI. Hoy estamos con ustedes con el patrocinio del Centro Gnóstico Cristiano Uriel. Sean todos bienvenidos. En Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. En esta era de las comunicaciones, los malos entendidos, desacuerdos e incomprensiones están a la orden del día. Todo ello podría evitarse mejorando la forma y la calidad de la comunicación. Se trata de observarse a sí mismo y ver desde qué ángulo nos estamos dirigiendo a los demás. Tenemos algo que decir. Lo decimos con palabras hirientes, con perjuicios, o nos quedamos callados para no enfrentarnos a los demás. ¿Qué hacer? Podemos decir que la comunicación eficaz es el arte. Es una habilidad de expresarse de forma amable, franca, honesta, abierta y directa. Para decir lo que se quiera sin atentar contra los demás. Si una persona se expresa con un gesto no amigable, una forma de pensar desconfiada o una emoción inferior, está comunicando con el ego. Indubitablemente, el desacuerdo será seguro. Si hablar va a empeorar la relación, mejor me callo y espero el momento propicio para hacerlo de otra forma, de la mejor manera posible, sin ofender o herir a la otra persona. ¿Por qué? Porque si no lo hago así, voy a mancillarlo. Y de lo que se trata es de estimular, motivar los valores positivos de las personas, de su esencia, de su ser. En Gnosis, siglo XXI. Consejos de la naturaleza para la salud del hombre. Bueno, muchas personas tienen sensaciones en los oídos, rasquiña, piquiña, y para algunos es permanente los mareos o el vértigo, debido a que las dos glándulas en el interior del oído que controlan el equilibrio, que son las glándulas parótidas, se encuentran inflamadas. Muchas veces se introduce en el oído cualquier tipo de objeto y esta zona es altamente delicada debido a que pues es una zona húmeda,
una zona que se encuentra en total oscuridad, es una zona que tiene una temperatura alta. Estas son condiciones para que se desarrolle el hongo. Y el hongo sabemos que pues se alimenta, se prolifera en estas condiciones, donde la temperatura es alta, donde hay humedad y hay oscuridad. Es decir, si queremos combatir el vértigo, es necesario que nosotros cuidemos nuestra dieta, porque el desequilibrio en los carbohidratos refinados va a hacer que prolifere este hongo. Cuando tenemos vértigo podemos incluso sentir náuseas y es muy complicado, pues se pierde el equilibrio, ¿sí? Hay pérdida del equilibrio. Es necesario que consumamos el aceite de coco, ¿sí? Tomar el sol, hacer los cambios en la dieta, hidratarnos. Los especialistas muchas veces recomiendan, cuando la persona tiene vértigo, el ginkgo biloba, por ejemplo, y este produce una reacción que va a aliviar esos síntomas. Pero en definitiva nosotros vamos a enfocarnos en un cambio en nuestra dieta. Una dieta equilibrada en proteína, en grasas, en vegetales, ¿sí? Cuidando ese consumo desequilibrado de los carbohidratos. Bien, amigos, recuerden que es necesario comprender que nuestro alimento debe convertirse en nuestra medicina, que tu medicina sea tu alimento. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. Actualmente podemos constatar que existe una fuerza real que actúa universalmente sobre la humanidad, que nos mantiene en un estado pues de sueño, de fantasía, de hipnotismo, podríamos decir, haciéndonos creer que somos lo que no somos, que somos hombres, que poseemos verdadera individualidad, voluntad, que poseemos una mente particular o que tenemos conciencia despierta. Cuando pensamos así, no podemos movernos del lugar donde nos encontramos, es decir, permanecemos estancados, incluso involucionamos o degeneramos. Por lo tanto, es necesario comprender ese estado actual en el que nos encontramos. Es ahí donde entran estas escuelas para darnos las técnicas, las enseñanzas, ¿sí?, necesarias para nuestro avance y nuestro desarrollo. Podemos nosotros reconocer que nos encontramos en cierto estado, en cierto nivel psicológico, ¿sí? Muchas veces, siendo adultos, tenemos un comportamiento de niños, hablando psicológicamente. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar, comprender ese estado y pues llevar a cabo esas técnicas, esas enseñanzas que entrega la Gnosis para nuestro desarrollo y avance como seres individuales, pero ante todo espirituales. Se dice que existen dos mundos, un mundo exterior y un mundo interior. El mundo exterior es el con el que siempre estamos en constante relación y que más de lo que nosotros creemos que es lo real, ni siquiera pues llega a ser realmente lo que es. Y pocas veces nos interactuamos o llegamos a conocer lo que es ese mundo interior. Iniciamos nuevo año
iniciamos nuevos proyectos, iniciamos con nuevos propósitos, pero que realmente muchos de ellos son de cosas materiales. Alguno en su propósito para este 2024 ha sido eliminar la ira, ha sido eliminar el miedo. Es algo que debemos reflexionar y mirar qué es lo que realmente queremos para nuestra vida. Muchos de nosotros anhelamos cosas materiales porque creemos que allí está la felicidad, pero sin embargo obtenemos aquel trabajo, pero cuando nos ponen a trabajar de más renegamos porque yo no quería trabajar tanto, o yo quería tal vida, y realmente no disfrutamos ni siquiera lo que tenemos, y lo que tenemos renegamos de ello. Entonces realmente allí es donde nosotros vemos que las cosas materiales a veces no nos llenan la felicidad que realmente nosotros queremos, y entonces se encuentra ese gran vacío en nosotros, y ahí es donde nosotros comenzamos a buscar esa parte interior. Tú lo mencionaste, Beatriz, cuando decías que allí existen esas escuelas, y muchos de nosotros buscamos esas respuestas en las iglesias, o alguien que nos ofrezca una visión diferente a lo que es la vida, pero pues que realmente hay que vivirlo para poder entenderlo. Entonces es allí cuando nosotros buscamos esas alternativas y cambiamos, y sin embargo el universo también hace que nosotros pues tomemos ese punto de equilibrio para poder nuevamente avanzarnos al cambio, ¿ya? Y es allí donde nosotros debemos estar súper conscientes, y que muchas de esa energía que se nos presenta en la vida, pues siempre la toma el ego y pues hace derroche con ella. Entonces hay que trabajar un poco más, y creo que durante todo este tiempo pues que nosotros hacemos la presentación de temas diferentes, hemos dado pautas para poder buscar internamente respuestas a todas nuestras necesidades o deseos de cambio, ¿ya? Entonces que cada momento que se nos presente en la vida sea una oportunidad para nosotros proyectarnos, y que cada cosa que hayamos aprendido en la parte teórica de que en nosotros existe ese ego, y primero conocerlo para poder así eliminarlo. Bien, el tema es sobre la gnosis como proyecto de vida, ¿verdad? Muchas veces nosotros a veces enfocamos la vida, como tú lo acabas de decir, con un propósito de tipo material, y otros con un propósito de tipo espiritual. Pero comprendamos en sí qué es la vida en el ser humano, cuál es nuestro propósito realmente en esta existencia, y si nosotros queremos hacer un proyecto de vida, debemos como que ubicarlo exactamente, qué es lo que a nosotros nos sobra y qué es lo que nos hace falta para alcanzar esa felicidad, esa tranquilidad, lo que todo el mundo desea hasta cierto punto. Cuando estamos fin de año, siempre la familia se reúne tratando de que el próximo año pues hacer su proyecto de tipo material también, que no es ningún delito. El enfoque es que nosotros generalmente, cuando hacemos un proyecto de tipo material, solamente lo hacemos para el beneficio de nosotros y nuestra familia. No involucramos a la humanidad, al servicio, donde
sabemos que el ser humano vino a la existencia es para servir y que muchas veces las cosas materiales es un medio para el servicio, para servirle a Dios a través de estas cosas. Para comprender esto de que la vida del ser humano es para el servicio, tenemos que entrar entonces en el punto de vista espiritual. Es decir, que solamente sirve aquel que haya comprendido la espiritualidad. La gnosis, en este orden de idea, es como el conocimiento, es el conocimiento que nos permite comprender y comprobar el aspecto real de la existencia, que es lo espiritual en nosotros. Nosotros somos un cuerpo, o sea, somos un alma que tenemos un cuerpo físico para crecer como alma, no como cuerpo, porque normalmente el cuerpo, la misma naturaleza lo crea, lo va desarrollando y la misma naturaleza lo desintegra, es decir, es temporal, pero como alma, pues ese debería ser el proyecto de vida en nosotros, es decir, edificar nuestra alma, liberar nuestra alma del pecado. Cuando el ser humano empieza a trabajar sobre sí mismo y busca la liberación de su alma, es obvio que va a ser un servidor a Dios con las cosas materiales que tenga a la mano. Entonces, desafortunadamente, nosotros, en la gnosis se enseña una serie de leyes. Existe la ley de la atracción, la ley del karma, y que todas estas cosas rige en el ser humano por tener aquí un cuerpo físico y rige al alma también, obviamente, por tener la capacidad de estar aquí en este planeta Tierra. Muchas personas utilizan la ley de la atracción y sí atrae, tiene su proyecto y atrae las cosas que desea tener, sí lo puede hacer. La cuestión es que no lo utiliza para el beneficio y para el servicio de la humanidad, sino para el bienestar únicamente de sí mismo y de su familia. Entonces, deberían nuestro proyecto pues involucrar no solamente nuestros familiares, sino el servicio de servirle a los seres humanos. Bueno, yo empecé diciendo pues que existen esos dos mundos, ¿cierto? El mundo interior y el mundo exterior. Pues que nosotros estamos sometidos a leyes, lo que tú mencionabas, y que normalmente, como en el programa anterior, finalizando año, hablábamos sobre las energías que se nos da el universo y que pues la psique en estos momentos está como en esa transición, porque se dio la Navidad, se dio pues el sol llega al punto que comienza a hacer otro recorrido, y pues en este momento nuestra mente está abierta. Y pues ahorita estamos trabajando en pro del bienestar, pero muchos de nosotros, a medida que va pasando el año, Tomás, se nos olvidan esos propósitos, se nos olvida esa manera como cuando comenzamos el año dije, no, voy a cambiar. ¿A qué se debe eso? Que nosotros queremos realizar cambios en nuestras vidas, pero realmente la realidad no hay un trabajo para hacerlo. El problema está en que cuando nosotros queremos realizar un cambio, pero que este cambio depende de la conducta de otro, no va a haber ningún cambio. Generalmente nosotros, cuando hacemos cualquier proyección en nuestra vida, es decir, decidimos, nosotros en este año voy a trabajar más sobre sí mismo, voy a buscar la manera de despertar más conciencia, voy a buscar la forma de trabajar, de hacer más práctica esotérica para verificar y comprobar por mí mismo lo que enseña la gnosis. Pero si todas estas necesidades y todos esos proyectos que uno tiene dependen de las acciones y las actitudes de otro, podemos decir que estamos fracasados, porque no hemos comprendido que todas esas necesidades que uno tiene, pues las tiene que ir creando y desarrollando nosotros mismos sin depender del entorno externo, porque el mundo, la naturaleza y muchas cuestiones externas
obviamente se oponen a este tipo de cosas, a un cambio, a una transformación. Nuestra familia, en el trabajo, la sociedad, las cuestiones económicas, la guerra, todo esto son elementos que crean obstáculos, que crean resistencia a la transformación del hombre. Inclusive la misma religión crea que de una u otra manera crea cierta resistencia a la transformación real. Pero cuando nosotros no dependemos de todas estas cosas y dependemos más de nuestro trabajo, de nuestro ser, de ese estado interno, lo más probable es que vayamos por el camino correcto. Pero desafortunadamente las personas dependemos mucho. Nuestra actitud, nuestras condiciones, como uno dice, nuestra tranquilidad depende mucho de las acciones de otras personas. Y en ese orden de ideas, entonces podemos decir que somos esclavos de los demás. Mientras el ser humano sea esclavo, no es libre. O sea, la esclavitud, obviamente no hay libertad. La libertad está cuando uno deja de ser esclavo de las acciones de otras personas. Entonces sí, tu proyecto se puede llevar a cabo. Bueno, Adriana, es interesante el planteamiento que haces y tenemos que verlo desde el punto de vista de ciertas fuerzas, ciertas energías, leyes que rigen este plano. Tanto a nivel energético está la materia, sí, todo aquello que aferra, atrae, sí, esclaviza, y pues aquella parte energética, espiritual, sutil, que también vive dentro de nosotros. Entonces, en síntesis, sería como dos puntos opuestos, ¿sí? Cuando la persona tiene ese anhelo, ese propósito, siempre la aferra la materia, ¿sí? Y le impide ese desenvolvimiento. También comprendamos que esta dualidad está dada, pues, al mismo tiempo que tenemos alegrías, tendremos tristezas, al mismo tiempo que hay abundancia, hay escasez, y estas etapas también a nivel psicológico, pues las tenemos que vivir. Hay que entender que, por ejemplo, se da a nivel externo la primavera, en nuestro interior también se da una primavera. Así como hay verano afuera, también hay verano dentro de nosotros. Hay invierno, ¿sí? Y también hay un invierno interior. La clave sería cómo podremos nosotros permanecer en ese punto medio. Profesor. Es interesante esto. Y ese pues debería ser el proyecto de vida en estas escuelas, ¿no? Hacer un cambio, llegar a un punto de equilibrio ante batallar ante esta ley de los opuestos. Dentro de los opuestos entre la luz y las tinieblas existe el ser, existe la conciencia. Hay que tener en cuenta este detalle, que las personas, los eventos externos, las circunstancias agradables o desagradables que nos muestra la existencia, es el mecanismo que nosotros necesitamos para poder reencontrarnos con nuestro ser, con nuestra realidad, con nuestra esencia. En esta idea, pues, por ejemplo, el maestro entrega ciertas prácticas, que es la autoobservación, entrega los 3 factores de la revolución de la conciencia, pero tenemos que empezar con la autoobservación, es decir, descubrir esa dualidad dentro de nosotros. ¿Quién es feliz? ¿Quién está enojado? ¿Quién está contento? ¿A quién le gusta? ¿A quién no le gusta? Etcétera, etcétera. Todos esos cambios que tú hablas, primavera, verano, otoño, son procesos de transformaciones natural, la misma naturaleza, y que también es un proceso natural psíquico del mismo ego, ¿verdad? Que nosotros tenemos que descubrir, que tenemos que evidenciar para poder comprender, y en este orden de ideas, al comprender estas cosas, obviamente, pues tenemos mayor ventaja para poder estar en el centro,
estar equilibrado. La autoobservación, como dije inicialmente, la autoobservación está en autoconocernos, es decir, conocernos en una forma muy integral, en pensamientos, en nuestras acciones, sentimientos, emociones, es decir, ver todas esas acciones en nosotros, esas actitudes en nosotros, observarlas detalladamente y descubrir quién es el que se está manifestando a través de estos pensamientos, de estas emociones. El maestro enseña y dice que tenemos que aprender a vivir el momento. Es decir, el mundo externo también nos permite, nos da la oportunidad para autodescubrirnos. Cuando nosotros colocamos, por ejemplo, la atención en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, el mundo externo, ahí nos está dando una enseñanza. El mundo externo nos enseña las cosas que tenemos que descubrir dentro de nosotros. A través de la violencia del mundo externo, a través del hambre del mundo externo, pero también a través de la misericordia que hay en el mundo externo, también todos esos aspectos externos, a través de la autoobservación, el descubrir, estar consciente del mundo en que vivimos, nos da la capacidad de descubrirnos ese estado interno en cada uno. Por eso no podemos despreciar la existencia, no podemos despreciar los momentos difíciles de la vida, no podemos despreciar los momentos de alegría o de tristeza, no podemos despreciar el mundo de la dualidad, porque ahí está contenido el aprendizaje que nosotros debemos descubrir para poder realmente entrar a ese mundo espiritual, a esa realidad que es nuestro real ser. Por eso nos enseña vivir el momento. Vivir el momento es estar presente, estar aquí. No dispersarse. Por ejemplo, si tú estás en tu casa, disfruta la casa. Hay algunos psicólogos que ellos dicen que la cuestión de salud, uno tiene que aprender a reír. Hay que aprender a estar contento, a estar alegre. Las circunstancias son difíciles, pero cuando uno está contento, se sonríe, pues esa parte emocional se equilibra un poco más y hace que la célula genere cierta energía de salud, impregna la sangre cierta energía que le da a uno cierta capacidad de salud y mayor tiempo de vida. Es decir, el mundo externo también nos brinda la oportunidad de que nosotros conozcamos este mundo interior. Por eso siempre he dicho que la verdadera escuela de la gnosis es la vida, la existencia. No es un grupo que ahí se tiene de pronto un conocimiento, pero en la vida realmente es donde se adquiere el verdadero conocimiento para nosotros podernos autodescubrir. Bueno, las Sagradas Escrituras nos enseñan que, nos dice que aquellos que están por encima del bien y del mal. Y el venerable maestro Samael Aun Weor nos enseña que necesitamos aprender a transformar las impresiones. Entonces es necesario que nosotros estemos pues conformes a la situación, es decir, en esos dos extremos, ya frío, calor, tristeza, alegría, nosotros mantenernos en ese punto medio, pues ese es el punto medio del que hablaba el Buda, ¿sí? Mantenernos en equilibrio a pesar de las circunstancias. Bueno, una de las preguntas que de pronto nos haríamos todos, la redundancia, ¿qué es la gnosis? Y lo definiría a mi modo de ver, sería para mí la misma vida, o sea, lo que yo puedo experimentar a través de ella. Para mí eso sería la vida, y más si yo practico cada una de las enseñanzas o la teoría que viene con ella. Cuando inicié el mensaje psicológico hablaba sobre la comunicación, y a veces decimos que la comunicación solamente es hablar, y no es solamente eso. La comunicación es la interacción que tú tienes, ya sea al ver, al escribir, al
cómo te vistes, es una interacción, tú constantemente estás en esa plena comunicación. Y que realmente, pues, tú mencionaste algo muy importante y hay una cosa que va muy unida a la comunicación y es el humor. Y el humor hay que nosotros mantenerlos, hay que estar en constante equilibrio, o sea, mirar la perspectiva de la vida desde otro punto de vista. ¿Por qué nos amargamos por cada situación que se nos presenta? Si sabemos que en la biología existen las estaciones y una planta no se afecta, no se queja, ¿por qué nosotros lo hacemos? O sea, hace parte de nuestra vida que las situaciones y que esos altibajos que nos pasan, pues nosotros también tenemos que pasarla, pero no con el hecho de sufrir, sino con el hecho de conocer mucho más a fondo lo que se está viviendo. En un taller, y estábamos en un taller de comunicación, nos colocaron de espalda y nos teníamos que comunicar. Y mi compañera, cuando ya terminamos, ella dice: Adriana, yo no podía porque yo me desesperaba porque yo no te veía, yo no hablaba y tú me hiciste entrar en razón, porque es que yo estaba en ese momento y entraba como en frustración porque obviamente uno quiere hacer algo que no normalmente no hace. Entonces, en ese momento a mí se me vino a la mente: ¿cómo hace un ciego? ¿Cómo hace un ciego para hablar si no está viendo a la otra persona, si la está escuchando, si se está riendo, si se está burlando? Solamente le dije a ella: pongámonos en estos momentos en el zapato de un ciego. Y ella se tranquilizó y pues el ejercicio que se hizo fue amónico porque realmente hubo esa tentación de como que de frustración y toda la cuestión, pero si uno le pone un toque diferente, pues la situación cambia y pues realmente no podemos escaparnos de ese mundo exterior que siempre va a tener esos altibajos. Algo interesante, pues, de todo este tema que se está desarrollando, pues el primer tema de este año, ¿verdad? En el aspecto de punto de vista espiritual, porque es que la gnosis no solamente hablamos de temas científicos, filosóficos, sino que también tiene ese ingrediente espiritual. El ingrediente espiritual está pues basado en los rituales, ¿verdad? Algunas cadenas y sobre todo pues dentro de esto para ir alimentando esa devoción a esas cosas que nos da el equilibrio y la certeza de que la vida vale la pena vivirla, ¿verdad? A pesar de la circunstancia, porque la circunstancia es necesaria, hace parte del aprendizaje de la misma existencia. Pero ¿qué nos permite tener a pesar de esas dificultades y todas esas propagandas de mala noticia que nos dan, etcétera, etcétera, que nos bombardea a través de los medios? ¿Cómo nos mantenemos equilibrados? Sencillamente la devoción a nuestro ser. Tener una confianza, esa parte espiritual en nosotros es de tipo emocional y es superior. Cuando nosotros estamos plenamente convencidos y somos conscientes del que es el ser que habita en nosotros, es la realidad, y que nosotros sencillamente somos una vida temporal y que el ser es una conexión con un todo y tenemos el derecho de tener todo lo que nosotros nos proyectemos. Entonces esa confianza hacia el ser pues nos da la tranquilidad y nos da la base fundamental para quitarle el argumento al ego que se desespera, que le da miedo, etcétera, etcétera. Por eso la espiritualidad es muy importante. La oración, la meditación, ¿verdad? Los rituales y todos esos aspectos que deja el maestro Samael es muy importante porque nos lleva a esa conexión con nuestro ser, con nuestra realidad. Estas cosas no nos va a definir realmente, pero nos da ese alimento para nosotros poder tener las herramientas necesarias y poder desintegrar nuestros egos. Necesitamos tomar todas las cosas que nos entrega el maestro, ¿verdad?
y llevarla a la práctica en la vida. No repetirla como nosotros acostumbramos a hacerla, y muchas veces hablamos cosas que no son de nosotros, pero la hablamos como si fuera de nosotros. ¿En qué momento nosotros realmente podemos hablar que las cosas de nosotros mismos, cuando todos esos aspectos que enseña el venerable maestro, todas esas enseñanzas que él nos dio a través de los libros, la conferencia, y que esa enseñanza otra vez se enseña en los centros, en las escuelas gnósticas, nosotros lo llevemos a nuestra vida, a nuestra práctica, nos lo llevemos, lo hagamos carne y sangre esas enseñanzas, para tener nuestra propia luz, para tener nuestra propia devoción al ser y tener la certeza de que sí existe un ser entre nosotros y que es el bálsamo que nos da la tranquilidad, es el amor que nos da la belleza, que nos da la felicidad, y entonces empezamos a sonreírle a la vida, ver la vida como una sonrisa, como una oportunidad más. Cuando uno se levanta, regresa a la vida y dice, vea, otra vez con este cuerpo físico tengo existencia, una oportunidad más para reírle a la vida, para darle gracias a Dios, a mi ser, por esta oportunidad. Estas cosas debería hacer todos los días, sonreírle a la vida, no amanecer amargado y preocupado que voy a comer mañana, que va a hacer el trabajo. La gente anda preocupado por las cosas que ni siquiera tiene a la mano. Sin embargo, ¿qué tenemos a la mano ahora? El momento que estamos viviendo, donde estamos sentados, donde estamos trabajando, es lo que tenemos a la mano. Y por eso, ese hecho nada más, y estar vivo y poder respirar, tenemos que ser agradecidos con Dios. Y esa oportunidad, obviamente, debemos aprovecharla para conocernos e integrarnos más con nuestro real ser. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión, de este programa. Recuerda, amigo, que el mundo externo es el reflejo de tu mundo interior. Así como una flor nace de adentro hacia afuera, se abre, esparce su perfume, como una fruta madura de adentro hacia afuera, de igual forma nosotros debemos cultivar ese mundo interior. Bien, muchísimas gracias. Hoy estuvieron con ustedes Tomás Tobar, Adriana Goenaga, en los controles Leonardo Rivera y quien les habla Beatriz Fernández. Para todos, paz inverencial.